El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa. El especialista responde desde el día de hoy en un nuevo horario. Recuerden, después de 24 horas tarde, iremos cada lunes a entregarles información de medicina y salud. Hoy aclararemos varias dudas sobre oftalmología, específicamente sobre la cirugía refractiva. Para eso estamos junto al doctor Esteban Fuentes, oftalmólogo y director médico de Clínica Mira. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Pascal. Gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos desde ya, ¿qué es la cirugía refractiva? Hay muchas personas quienes tienen algún tipo de patología relacionada con la vista deben conocer el término, pero otros tantos no conocen específicamente a qué se refiere la cirugía refractiva. Bueno, llamamos cirugía refractiva a la serie de técnicas quirúrgicas oculares que apuntan a disminuir o eliminar la dependencia de lentes. Y eso ha pasado que en este último tiempo supongo que han aumentado las consultas a partir de la incomodidad que genera depender de los lentes con el uso de la mascarilla en pandemia. Efectivamente, la pandemia ha hecho que esta técnica que se hace hartos años haya aumentado su prevalencia de consulta debido a distintas razones. Por ejemplo, usted lo mencionaba, la mascarilla hace que se empañen los lentes, los pacientes no quieren estar con los lentes empañados, les molesta. Y también, por ejemplo, al estar sometidos a teletrabajo, a un ambiente cerrado con mucho computador, ha aumentado la incidencia de pantalla y con esto también ha aumentado también la incidencia de miopía. ¿Directamente es por el uso de pantallas la miopía? Era algo que no teníamos tan claro hace unos años, pero hoy en día ya está bastante establecido, sobre todo por estudios en pacientes asiáticos que se van como, entre comillas, al chancho con algunas cosas, en que hay una verdadera epidemia también de miopía. Y del uso de las pantallas y por ende de la miopía. Exactamente. Hay estudios que demuestran que pacientes chinos, por ejemplo, que de una misma población se van a Australia, en que hacen una vía al aire libre, con 12 horas al aire libre a la semana, tienen menos incidencia de miopía que pacientes chinos que, por ejemplo, están expuestos 3 horas a la semana al aire libre. Entonces, eso ha venido a confirmar lo que se sospechaba, de que la exposición intensiva a pantalla hace que la miopía, que antes decíamos que a los 21 años podía estabilizarse, pueda ir aumentando año a año. Y además que en los niños que también estuvieron sometidos a la pantalla obligatoriamente, bueno, no tanto porque también ellos mismos les gusta estar con las pantallas de los celulares y todo eso, pero también obligatoriamente por las clases a distancia, también se pueden haber visto afectados por un desarrollo de una mayor incidencia de miopía. Efectivamente, la incidencia de miopía tiene que ver sobre todo los niños son particularmente afectados. Generalmente hay una edad muy crítica, antes de los 10 años, en que si ellos están con una exposición muy intensiva a pantalla, sobre todo con luz artificial o lo que es peor aún, todo oscuro y ellos con el celular encima, eso hace que el ojo pueda ir desarrollando una miopía y pueda crecer más de lo habitual y eso genera problemas a futuro. Perfecto. Doctor, ¿le parece que revisemos una de las gráficas que tenemos preparadas en donde revisamos distintas partes del ojo, que usted, sí, por supuesto debe conocer mucho mejor que nosotros y nos puede indicar qué es lo que tratamos cuando hablamos de cirugía refractiva? Ahí lo estamos viendo, las personas también lo van a poder ver a pantalla completa en sus casas. ¿Qué es lo que se afecta con la miopía y en dónde es que la cirugía refractiva se enfoca? En términos generales, bueno, este es un bonito esquema del ojo. Acá está cortado como una manzana, así de lado, ¿no? Entonces lo estamos viendo de lado. En términos generales, la luz entra por la córnea, que es el primer lente del ojo. Después el ojo se las tiene que arreglar de alguna manera para hacerla enfocar en la mácula, que es la zona más noble de la retina, donde se concentran los fotorreceptores para tener la huesa visual fina. Y uno de los principales ayudantes en esto, junto con el largo axial del ojo, el tamaño del ojo, es el cristalino, que es el segundo lente que está señalado ahí. Perfecto. Eso que parece como un lente de contacto invertido en la gráfica, ¿no? Entonces, la miopía es un defecto refractivo en que los rayos de luz, el ojo tiene mucho poder, entonces se enfoca antes de la mácula. Por eso que los pacientes miopes usan un cristal negativo, un cristal minus que se llama, que lo que hace es desplazar la imagen, quitándole poder al ojo para ubicarla en la mácula. Perfecto. Por el contrario, los pacientes hipermétropes es lo contrario. El ojo tiene poco poder, en general son pacientes con ojos más chicos y
los rayos de luz se enfocan por detrás del ojo. Claro que ahí hay nervios, hay músculos, pero estamos hablando como de física óptica, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la diferencia. Y el astigmatismo es cuando, principalmente por un problema a nivel de la córnea, en que la córnea no es como una pelota de fútbol, por ejemplo, en que enfoca en un solo punto, sino que sería como una pelota de rugby, en que tiene un meridiano muy plano y uno muy curvo. Entonces enfoca en 2 puntos. Y eso es lo que también podemos corregir con este tipo de cirugía. Porque en general uno tiende a equivocarse al decir veo mal de cerca o veo mal de lejos y te dicen, de cerca, miopía. No tiene que ver con de lejos o de cerca, sino que tiene que ver con el tipo de... Sí, tiene algo que ver, no Ya. 100%, pero por ejemplo los pacientes miopes característicamente ven mal de lejos. Y mientras más miopes son, ven más mal de más cerca, porque por ejemplo un paciente... Se va deteriorando desde más cerca la... Exactamente, un paciente miope de 1, por ejemplo, que no es tanto, ve mal desde 1 metro hacia allá, hasta el infinito óptico que llamamos. Claro. Un paciente miope de 10 ve mal desde 10 centímetros hacia allá, entonces también le afecta al cerca. No es muy ¿Existe, práctico. doctor? Sí, claro, y mucho más que eso también. Ay, ya sentía que era muy piti con 3.50. Doctor, ¿y qué en la cirugía refractiva, en este caso de la miopía, porque no trata el astigmatismo? También trata el astigmatismo. También trata el Sí. astigmatismo. ¿En qué, básicamente, en dónde se enfoca para solucionar el problema a través de una cirugía? Bueno, la cirugía refractiva yo lo agruparía las técnicas quirúrgicas en 2 grandes grupos. Primero, los que apuntan a corregir el defecto refractivo a nivel de la córnea. Y el segundo grupo sería los que lo apuntan a corregir a nivel del cristalino. Ya. También estas técnicas apuntan a pacientes a grupos etarios distintos. En general, las técnicas corneales se usan, siempre depende esto del médico y todo tiene excepciones en medicina, pero en general, pacientes, la cirugía láser corneal se usa en pacientes menores de 43 años en que no hay presbicia, que es este problema de enfoque cercano. Ya. Por otro lado, la cirugía cristaliniana, en que en general consiste en sacar el cristalino y poner un lente intraocular, se usa en pacientes mayores de 50. Perfecto. ¿Le parece que pasemos a la otra fotografía que habíamos preparado, la otra gráfica? Y también aclarar, hay distintos tipos de cirugía láser también. De esto mismo estábamos hablando. Sí. ¿La intraocular cuenta como láser? No. No. Pero dentro de las láser hay distintos. Sí, dentro de la láser corneal hay 2 grandes grupos, que son las más usadas a nivel mundial. Ya. Está tal vez la más difundida y conocida, que es la LASIK, que es la que tenemos en esta gráfica, que consiste en... Esta es la técnica láser. Esta es la técnica LASIK. Ahí están descritos los distintos pasos. Lo primero es que se hace una pequeña lamela corneal que se levanta. Después el láser hace la corrección tallando como una especie de lente contacto en la córnea. Y después esta ablación se vuelve a cubrir por esta lamela que se ha hecho. Ya. Y eso es todo. Usted dice eso es todo, pero uno tiene que abrir el ojo, doctor. Sí. Que lo comentábamos fuera de cámara, Sí. del nervio que le produce a las personas que, no a todas, por supuesto, hay algunas más valientes, pero que produce la cirugía láser. Sí. ¿Cómo los tranquiliza usted? Bueno, para terminar la idea anterior, Ya. la segunda técnica es exactamente lo mismo que esto, pero sin la lamela. Entonces el láser ¿Sin trabaja la lamela corneal que levantamos. Perfecto. Entonces el láser trabaja, por ejemplo, como en la diapositiva 3, pero en la 1, o sea, directo. Ya. Perfecto. Bueno, hay diferencias entre una u otra en cuanto a recuperación, a tiempo operatorio. De pronto, los exámenes preoperatorios son muy importantes para definir cuál de las dos vamos a usar, la superficie ocular, si hay ojo seco, hay una serie de consideraciones. No todas las personas son candidatas a LASIK o a esta otra categoría. ¿Cuál es la abreviación? PRK o de superficie, que PRK. tiene varios nombres. Pero ¿No todos son candidatos para cualquiera de esas cirugías? en general, los pacientes mayores de 21 años que han estado estables o relativamente estables en sus controles y que deseen disminuir su dependencia al lente son candidatos. Ahora, después de la consulta acuciosa en que uno le hace una serie de preguntas, uno tiene que hacer los exámenes preoperatorios y ahí uno determina si efectivamente es seguro hacerlo en ese paciente. Perfecto. ¿Esos exámenes preoperatorios en qué consisten? ¿Qué es lo que definen si una cirugía es más pertinente, una cirugía LASIK o la otra cirugía? Principalmente van a analizar la córnea. ¿Ah? La córnea es la estructura donde nosotros
hacemos la corrección y al hacer la corrección quitamos tejido. Por lo tanto, es muy importante ver el grosor corneal, la anatomía de la córnea. Llevamos muchos años operando este tipo de cirugía, muchísimos años. Con ambas técnicas. Con ambas técnicas, y sabemos muy bien los límites de la técnica y de cada una de ellas. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente que no tiene una córnea de mamut, por decirlo de alguna forma, sino que más fina, tal vez puede ser mejor candidato a una PRK. Hay pacientes que de pronto pueden tener una anatomía de riesgo y definitivamente a ese paciente le vamos a decir, ¿sabes qué? No puede operarse. ¿Qué define una anatomía de riesgo en el ojo? Por ejemplo, en la topografía corneal, que es uno de los exámenes más importantes que pedimos, en que se puede ver la córnea un poquito deformada o con ciertas características que nosotros nos dice que puede ser de riesgo operar a ese paciente. ¿Y eso falla de fábrica, como se dice comúnmente, o se define por algún factor de riesgo, alguna deformidad en la córnea? Sí, bueno, para los pacientes que tienen la córnea un poquito deformada, se puede decir que como todas las cosas, las enfermedades en general tienen un componente genético y un componente ambiental. Ya. Y particularmente este tipo de paciente influye mucho el frotamiento ocular. Cuando los pacientes se frotan mucho los ojos, generalmente en un contexto de un paciente alérgico, lo que está haciendo es aplanar el ojo arriba al frotarse y está incurvando la córnea adelante. Y eso a la postre puede hacer que la córnea se incurve mucho. Y eso a nosotros nos habla de la complicación que más queremos evitar acá, que es la ectasia corneal, que es el nombre médico cuando la córnea empieza a deformarse. Ya. Es una complicación grave. Con exámenes normales eso es rarísimo, pero es muy importante los exámenes en este caso. Perfecto. Doctor, usted no hizo más que decir de frotarse los ojos y a uno le dan ganas de frotarse los ojos. Doctor, ¿y hay requisitos que tengan que cumplir uno u otro paciente para este tipo de cirugía? Algo mencionábamos antes, bueno, en general no ser paciente adolescente porque todavía el ojo se está desarrollando, tener una edad generalmente 21, 22 años, que esté relativamente estable, porque una de las preguntas que hacen los pacientes es ¿cuánto dura? Claro. Y eso en parte depende de la estabilidad que presenta el paciente. ¿Y esa estabilidad está dada por un tiempo específico? ¿Tienen que ser más de un año manteniendo el mismo...? Sí, eso ya depende un poco de cada médico, pero en general, por ejemplo, lo que hago yo, pido controles anuales y siempre puede haber una variabilidad en la receta. Uno puede refractar al paciente, que es el examen que hacemos en la consulta, todos los días de la semana y puede haber 0,25 de diferencia. Generalmente una variación leve. Una variación muy leve. Eso en general para mí constituye una cierta estabilidad. Ya. Por el contrario, si el paciente está avanzando una dioptría por año, por supuesto que ese paciente uno hace lo que tiene en ese momento y si sigue esa curva de crecimiento, en el corto andar va a volver con miopía. Perdón, y otra cosa importante que me gustaría mencionar es que tiene que ser un paciente también que hay que analizar la superficie ocular de ese paciente. Eso salió a la palestra hace unos años atrás, en pacientes que estaban insatisfechos por sensación de ojo seco, fotosensibilidad, y ahí es muy importante el análisis de estos factores preoperatorios, porque habrán pacientes que tienen, por ejemplo, un ojo seco severo, con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en que francamente le diremos, sabes que no vamos a hacer la cirugía, o habrán pacientes como en un intermedio con algo de alergia, con un poquito de malestar, de irritación al computador, que uno puede hacer algunas cosas para prepararlo para la cirugía, ¿no? Entonces también es importante ese análisis. Doctor, voy a volver al ataque con mi pregunta. ¿Cómo los tranquiliza usted a nosotros, los nerviosos, con este tipo de cirugía que se plantea como una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Sí, efectivamente. Es una cirugía que nosotros llamamos ambulatoria. Eso quiere decir que el paciente no se hospitaliza, llega caminando, se va caminando. El gesto quirúrgico en general depende de la técnica, pero en general son 20 minutos. Tiene que venir acompañado. El postoperatorio más inmediato son el día de la operación, que están un poquito más complicados, con lagrimeo, ardor. Pero en general después, la técnica lásica al día siguiente, las molestias son mínimas, casi inexistentes, y la recuperación visual es bastante importante ya desde el día siguiente. La PRK es un poquito más lenta. Yo les digo que básicamente es una cirugía que en general, por supuesto que se entiende que tengan un tema con los ojos y que por supuesto que pueden tener cierta aprensión, pero que es con anestesia local más sedación, que el paciente va a estar siempre acompañado, que lo único que tiene que hacer es fijar una luz y va a ver unas cosas raras que probablemente nunca ha visto y no está acostumbrado,
pero que no es doloroso. No es doloroso y finalmente, mucho más pronto de lo que él se dé cuenta, va a haber terminado. Un comentario frecuente que hacen los pacientes cuando se operan es ya terminó. Sí. Se sorprenden. Sí. Doctora, ya vamos a revisar sobre la cirugía intraocular para quienes están interesados en ese tipo de intervención también puedan conocer los detalles, pero antes vamos a recordarles que a través de nuestro hashtag El Especialista Responde pueden enviar sus comentarios y preguntas. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Les cumplimos una pausa muy breve para volver con el tema de la cirugía refractiva. Estamos junto al doctor, director médico de la clínica Mira, Esteban Fuentes, oftalmólogo, que nos está contando distintos detalles de la cirugía refractiva. Quedamos en la cirugía intraocular. Sí, ¿En qué consiste? ¿Quiénes son las personas que deben o pueden postular a este tipo de intervención? ¿Podemos poner la gráfica que teníamos ¿La del anterior? ojo La del o ojo. la del ojo La del con ojo. las partes del ojo? Sí. Esa, la gráfica del ojo sí podemos... Bueno, la directora dijo que al tiro, al tiro. Al tiro. La cirugía intraocular de cristalino consiste en Ahí está. extraer el cristalino, que es el segundo lente, el que está señalizado ahí, por una pequeña abertura, y en el saco que contenía el cristalino ponemos un lente intraocular adaptado para el paciente, ¿ya? Entonces, es el mismo gesto quirúrgico que se usa en la cirugía de catarata. Ya. ¿Ya? La catarata es cuando este mismo cristalino se opacifica, ¿ya? Es un proceso que le pasa a todo el mundo con el tiempo, tiene que ver con la filtración de la luz ultravioleta del cristalino, y nosotros en la cirugía refractiva hacemos exactamente el mismo gesto quirúrgico, la diferencia está tal vez en el tipo de lente que ponemos, ¿eh? Ya. Eso puede ser un lente monofocal, por ejemplo, que solo apunta a darle al paciente una visión de lejos y necesitaría después de la cirugía un lente para leer. Y dependiendo del caso, a veces puede ser un lente multifocal. Y a veces eso le permitiría al paciente una visión de lejos y de cerca, Ya. sin lente. Y también podemos corregir astigmatismo a nivel cristaliniano, con lentes tóricos, por ejemplo. Entonces, eso ya es un poquito más la receta que tenemos que ver con cada paciente según los exámenes y el caso de cada uno. ¿Pero el pre- y posoperatorio son similares al caso de las cirugías láser? Son un poco distintas porque esta cirugía es más invasiva. La otra no entramos al ojo, acá sí. Ya. Entonces, acá en general, bueno, sigue siendo una cirugía ambulatoria. El paciente entra y sale caminando. En general, el tiempo quirúrgico suele ser 40 minutos, más o menos. El paciente está unas 2 horas, 2 horas y media en la clínica. Y los cuidados postoperatorios son básicamente ponerse las gotas, tener cuidado con la higiene, no hacer fuerza los primeros días y asistir a los controles. El total de gotas son en general entre 3 a 5 semanas que tienen que usar gotas. Perfecto. Doctor, el tipo de... porque así como toda la parte dental de la salud es muy asociada a costos altos, etcétera, las cirugías oculares, el financiamiento, ¿hay buena cobertura? ¿Qué pasa con ese tema? Sí, es un gran tema. Hay financiamiento para algunas de estas prestaciones. Por ejemplo, existen los paquetes PAD, que son PAD FONASA, por ejemplo, que cubre LASIK, cirugía refractiva, y también PAD catarata. ¿Ya? Ahora, la catarata también está dentro del plan auge. Entonces, eso también le sale muy conveniente al paciente, pero tiene que ser una catarata en que la mejor visión corregida sea menos de 0,3. Eso en general es el término que usamos nosotros para definir la cantidad de visión, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es como una catarata bastante avanzada. Ya. Pero hay cobertura para este tipo de cirugía.
Pero en general también, bueno, es amplio el espectro porque va a depender mucho de la cobertura que tengan, de la previsión que tengan, pero en general, ¿se ha vuelto más accesible este tipo de cirugía? Gracias a esto que mencionaba antes, sí, en general se ha masificado más. Ahora, sigue estando, por ejemplo, el tema de la cirugía intraocular depende mucho del tipo de lente que pongamos. Eso es un insumo que lamentablemente es caro. Y va a depender de... Y va a depender del tipo de lente que usemos, si es un lente multifocal, si tiene una toricidad para corregir astigmatismo, ¿no? O sea, puede variar mucho dependiendo de, Sí. de cada caso. Sí. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos ha hecho llegar el público a través del hashtag El Especialista Responde? Los invitamos también siempre a hacer sus comentarios y preguntas. Amanda Besada pregunta a través de Instagram. Si tengo 27 años, ¿es probable que me tenga que volver a operar o después de cuántos años aproximadamente? Esa usted planteaba que era una pregunta recurrente de los pacientes. Exactamente, esta es una pregunta muy frecuente y yo le contestaría un poco lo que hablábamos antes. Depende en gran parte de cuánto sea la estabilidad de ese paciente, ¿no? Y eso lo va a decir los controles. También va a depender de otros factores que no manejamos. Por ejemplo, la exposición a pantalla. Si una paciente que está muchísimo frente a pantalla, 8 o 10 horas al día, puede ser que avance de a poquitito después. O sea, quienes están en teletrabajo ahora, además, que tienen que estar muy conectados. Sí, también hay otros factores, por ejemplo, los embarazos. Pueden ser, no siempre, que afecte un poco la refracción del ojo. Entonces, el concepto es, en general, evaluar a cada paciente en su consulta con su oftalmólogo, hacer una anamnesis detallada y conversar estos temas, ¿ah? Si nosotros nos ponemos muy estrictos de que tiene que ser 0, 0, 0, no operaríamos a nadie. Entonces yo siempre digo a los pacientes, esto depende del criterio, ¿eh? Y por lo mismo hay que analizar caso a caso estos factores que conversamos recién. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta que nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag. San Patricio pregunta, sufro de queratocono y uso lentes esclerales, pero son muy caros e incómodos para el uso diario. ¿Habrá alguna cirugía? Bueno, aparte de San Patricio, ¿usted conoce esos términos, doctor? Si nos puede aclarar alguna de las cosas que nos cuenta. Bueno, queratocono es una enfermedad de la córnea que es esto que hablábamos al principio, ¿no? Que la córnea, que una de sus funciones, aparte de la refractiva para enfocar, es contener la parte anterior del ojo. Entonces hay algunos pacientes, sobre todo grandes frotadores alérgicos, que deforman la córnea, ¿ya? Y esto hace que la córnea, al deformarse, no se pueda corregir tan bien con un lente óptico, por ejemplo, porque se generan aberraciones de alto orden que no son las típicas que corrigen los lentes. ¿Y esos son los lentes esclerales? Los lentes esclerales son una estupenda alternativa para el paciente con queratocono, ¿ya? Son lentes que van apoyados en la esclera, en la parte blanca del ojo, y por lo tanto lo que hacen, eso va lleno de agua por dentro y les genera como una neocórnea. Son una especie de lentes de contacto, pero que generan esta... Exactamente. Este agarre o sujetan de alguna manera... Exacto, son lentes de contacto especiales que no se ponen como los típicos, sino que se ponen hacia abajo con agua. Pero a mí me gustaría hablar de esto para informarle a los pacientes con queratocono que está esta alternativa y son muy buenos lentes. En general, el problema que existe con estos lentes son la adaptación, que tiene que ser adaptado por un contactólogo que tenga amplia experiencia en queratocono. Tal vez es un consejo para este paciente. Y la manipulación, porque al principio a uno le da como terror cuando ve como este tremendo lente ponérselo hacia abajo y dice no voy a alcanzar. Pero créame que yo he visto pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, que también sirve para tratar ojo seco este lente, con las manos todas deformadas, y yo he visto cómo se lo ponen sin problema. Entonces hay que hacer énfasis exactamente en la consulta, informarle al paciente para que vaya predispuesto y con ganas de... No importa, son 2 o 3 semanas que voy a estar ahí practicando, pero lo voy a conseguir. Y se consiguen excelentes resultados. Entonces, el consejo sería tal vez conversar dónde se lo hizo, ver si se puede dar otra vuelta al lente escleral, porque el lente escleral bien adaptado puede incluso dejarlo sin lente. Con este lente puede mejorar muchísimo. Una cirugía de un paciente que está usando lente escleral de queratocono, que ya no es cirugía refractiva, es una córnea patológica esta, la cirugía en este paciente es difícil que uno le pueda asegurar quedar sin lente con cirugía. Por supuesto que hay opciones, están los anillos intracorneales y cuando la córnea está muy deformada, está incluso el injerto de córnea. O sea, ¿hay otros procedimientos que se les recomendarían
en paralelo la cirugía, pero finalmente Yo insistiría. el uso de lentes ya Sí. por sí mismo Sí. ayuda bastante. Sí, por eso el lente de contacto semirrígido o escleral se dice que es como la primera, segunda y tercera indicación en queratocono, porque hay que agotar esa instancia primero. Perfecto. Pasemos a otra pregunta. Alcanzamos todavía una pregunta más. Marina Parra Liencura nos pregunta, ¿en qué consiste la cirugía? Básicamente el resumen de nuestro programa. Sí, Pero hemos hablado de eso. brevemente vamos a elegir la más común, la cirugía LASIK, doctor. Bueno, la cirugía LASIK consiste en, para explicarle a Marina, en tallar una especie de lente de contacto en la parte anterior de nuestro ojo para poder corregir el defecto que tenga, sea miopía, sea astigmatismo, con el fin de que el ojo pueda enfocar los rayos de luz en la mácula. ¿Ah? En eso consiste. Perfecto. Bueno, doctor, ¿algo que quiera agregar en estos últimos minutos que nos queda ya de programa? Bueno, recordarle a los pacientes que está esta alternativa, no es una obligación hacerlo. Muchos pacientes me dicen, ¿tengo que hacerlo? La verdad es que no, pero es una excelente alternativa cuando el paciente quiere depender menos de lente. ¿Ya? Así ¿Quiere que, dejar de estar empañado? exactamente, sí. Hay tiempo quirúrgico, hay que tener ciertos controles, pero volver a hablar de esto para que el paciente sepa y finalmente que sea una decisión informada, que es como lo más importante, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, y los invitamos a revisar más información sobre los distintos tipos de cirugías refractivas en 24horas.cl. Despedimos al doctor Esteban Fuentes, director médico oftalmólogo de Clínica Mira. Y bueno, busquen en 24horas.cl. 24 Data tiene más información sobre este tipo de intervenciones. Le agradecemos, doctor, haber venido, habernos solucionado todas esas preguntas. Yo todavía tengo un poco de susto, pero vamos a seguir conversando después del programa. Muchas gracias, Pascal. Gracias, por la doctor. Y invitación. bueno, todos bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Recuerden que vamos a tener el programa después de 24 horas tarde, a las 15:15 horas, en 24 horas, en el canal de noticias y también en las repeticiones que tenemos durante toda la semana de estos temas tan importantes para la salud y medicina. Nos vemos. Chao. El especialista responde.